Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Estás en Una Conversa de Fútbol. Mi nombre es Jairo y hoy tenemos un invitado muy especial, un profe muy conocido aquí en Hermosillo, en Sonora, Luis Gaboto. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu tiempo. Mucho gusto. Eh, ¿Cuántos años llevas en la uni, por cierto? 35 años. 35 años. Ok, y o sea, todavía, ¿verdad? Sí, y seguimos trabajando ahí en lo que es la licenciatura de Cultura Física. Tuvimos la oportunidad de trabajar con equipos de fútbol varonil, formar e involucrar el fútbol femenil, que fue, ahorita vamos a hablar, que fue muy complejo. Y ahorita estamos dando clases en la licenciatura, ¿no? Y con un nuevo programa de deporte curricular que se implementó. Yo me acuerdo, te ubico en femenil. Es como que yo, pues fueron varios años en voz de tercera, ¿te acuerdas que entrenamos todos juntos? Sí. Entonces yo te ubico ahí de femenil, ya tienes bastantes años, felicidades por la carrera. Quiero regresarme mucho. ¿Cómo te hiciste portero en tu niñez? ¿O primero fuiste de otras posiciones? ¿O de tu primera y única posición ha sido portero? Sí. Curiosamente, a mí me empezó a gustar el fútbol por un equipo que se llama América, Sí. Pero después tuve conciencia y ya me di cuenta que no. No. Porque en América lo asociamos con el PRI, con la corrupción. Siempre. Con Peña Nieto, situaciones complejas, ¿no? Mucha soberbia. Pero, y la portería sí me dio porque me gusta mucho tomar retos. Al principio, pues, te conceptualizan, donde tienes menos cualidades, donde estorbes menos. Exactamente. Donde estorbes menos. Niños es eso. Sí. Y era una situación compleja, ¿no? Pero ahí yo me divertí y te puedes dar cuenta que en cualquier posición puedes aportar, pero en la portería es muy compleja. Sí. Tienes que fortalecer mucho tu personalidad en cuanto a cuestiones éticas, morales, físicas. Sí, ¿no? Y aparte necesitas muchos huevitos también en la portería. Sí. ¿A qué edad empezaste a portería, recuerdas? En forma a los 14 años. A los 14 y aprendí en base de ensayo-error, ¿no? ¿Te tocó jugar en esos 14 años que iniciaste en la portería? Tengo entendido que estuviste en Tecos. Uh-huh. ¿Ese fue tu primer equipo profesional? No. Cuando se inició el fútbol profesional aquí en Hermosillo fue con Ceres y Soles, equipos de tercera división. Okay, y tuvimos la oportunidad de involucrarnos ahí. Y yo aprendí mucho el fútbol es muy bonito, ¿no? En el sentido de que deja de ser un deporte y se convierte en un fenómeno social. Y tiene la oportunidad de convivir, de aprender, de conocer, de comprender. Y ahorita es muy bonito reflexionar, convivir con los compañeros. No debes vivir el recuerdo, ¿no? Pero también eso te alimenta. Y uno aprende a base de ensayo. Ahorita se ha modificado mucho el fútbol. Ahorita es demasiado técnico. Sí. Yo platico mucho con mi hijo. Él juega fútbol también. Sí. Y es demasiado como que se robotiza tanto la técnica, ¿no? Ahorita es muy exacto, muy robotizado, muy táctico, sí. táctico. Y no se puede comparar. La gente compara que los tiempos de antes fueron mejores que los... No, para nosotros veteranos es muy bonito estar ahora actualmente, ¿no? Simplemente un punto de referencia, pero en la vida hay algo que no cambia. Y es que todo cambia, ¿no? Uh-huh. Todo se va modificando, pero debe haber una evolución, no una involución. Sí. Y se refleja ahorita, lo estamos viviendo con todo respeto en la música, en las modas. Las generaciones ahorita no saben si son hombres, si son mujeres. Sí. Es una ambigüedad completa, ¿no? ¿Cuánto tiempo te tocó jugar ahí con Ceres? Nos tocó inicialmente, ¿no? Fundar el primer equipo. Estuvimos ahí con los compañeros, de los cuales aprendí mucho. Fueron 3 años, me tocó a mí 3 años. Luego me fui a jugar con Diablos Azules. Ok, Guasave. En Guasave. En Guasave, sí. Jugué una temporada en Guasave. Era muy complejo y en Guasave era un poco inocente en el sentido porque yo no sabía por qué en Guasave iban los Tigres del Norte 2 veces al año. Había 2 equipos de fútbol profesional. Había un equipo de béisbol
profesional, equipo de la Ciba de Copa, de básquetbol, y un pueblo tan, pues Tan no muy chico. agradable, tan chico, y al rato me di cuenta que pues se maneja mucho dinero por ciertas cuestiones. Era Exacto. cuando estaba bastida de gobernador, tuve oportunidad de convivir con el presidente de ahí, y Corey Layson, algo así, y fue muy, muy importante para mí, eso te va formando, ¿no? ¿A qué edad estabas en Guasave? Como a los 17, 18 años. Ok, y en series a los 16, 15. 16 y luego ya en tu segundo equipo a los 17 años. Ajá. Después de ahí, ¿cuál fue tu siguiente equipo? Estuve en Guadalajara con la Universidad Autónoma de Guadalajara, que ya desapareció este equipo. Ajá. Estaba Tecomán, el equipo, antes había tercera, segunda y primera. Sí. El maestro Enrique Ferreira Sí. estaba de visor, estaba ahí involucrado en me acuerdo también de otro personaje del fútbol de aquí, Pedro Carmona, Sí. mejor conocido como el Chori, ¿no? Ah, claro que sí. Sí, Pedro Carmona. Y yo tuve mucha fortuna, mucha suerte, porque en ese momento estamos trabajando en Tecomán, pero en primera división el portero Quintero Molones tuvo un problema con un árbitro, lo castigaron un año. Ujú. Prudencio Cortés, Pajarito, se retiró, y antes de que llegara Briones, Carlos Briones, Sí, porque sí, me él acuerdo. agarró su titularidad después. Sí, sí me Pero ahí acuerdo. tuvo oportunidad de convivir mucho. Ahí tocó a el papá del Chicharito, Javier Hernández. Sí. Y llegaron dos uruguayos, Carlos Acevedo y el Pato Aguilera. No trascendieron mucho aquí, pero se fueron a Italia, y sí, como dicen, en Italia trascendieron bastante, ¿no? Ok, entonces en Hermosillo, nomás para que la gente sepa, aquí era en tercera. En Guasave era segunda. Tercera. Tercera y en Guadalajara, Sí, estuve en Tecomán. ajá, que es segunda. Segunda. Ok, segunda Segunda. división. Después de ahí hubo otro equipo. Estuve jugando en Estados Unidos un ratito. Ok. En ligas amateur, en Phoenix, en Tucson. Ok, Pero sí, bastantitos equipos, o sea, probaste. Sí, tienes oportunidad de convivir mucho, aprende mucho uno, ¿no? Sí. Te da cuenta del factor humano. Sí. Eso lo tiene que valorar uno bastante, y convives con gente de diferentes ideologías, estatus sociales, credos, nacionalidades. Yo creo que la mayoría de los que tuvimos la oportunidad de jugar fútbol, lo que nos dejó fueron las personas, ¿no? Las personas que fuimos conociendo y que hasta ahorita sean de otras ciudades, pues por redes sociales lo seguimos ahí viendo. ¿Qué opinas? No podemos comparar, como lo habíamos hablado ahorita, pero ¿cómo ves tú cómo eran las oportunidades antes, en tus tiempos, o en esta generación con las oportunidades que hay ahorita? ¿Lo ves más fácil ahorita o lo ves más complicado? ¿Y por qué? Mira, siempre han existido situaciones complejas, no más que ahora hay una masificación de la tontería, ¿no? A raíz de muchas situaciones es más fácil. Y antes pues había procesos. Después el fútbol se fue prostituyendo mucho, en el sentido de que el poder enferma a la gente, ¿no? El no poder también. Pero se va desvirtuando, pero había mecanismos que eran procesos. De tercera, va subiendo. Hay una gran diferencia entre el fútbol profesional y el fútbol amateur. Claro. En el profesional, pues de acuerdo al nivel, juegas en tercera, juegas en segunda, y si trascendías en primera división, ¿no? Pero aquí en Hermosillo tenías que salir de Sonora para buscar tu oportunidad, ¿no? Claro. O sea, era un poquito más complejo porque también no había redes sociales, entonces hay veces que a lo mejor un visor ve desde muy lejos videos y le interesa y a lo mejor se comunica, pero aquí no, aquí era en un torneo en específico, te tenían que ver en un partido, porque si no, pues, o a menos que uno fuera a buscar una oportunidad de tocar puertas. De hecho, a mí me tocó ir sin que nadie me invitara a hacer pruebas justamente a Tecos. Entonces yo creo que es un poquitín más
No quiero decir fácil porque no es fácil llegar No sé. y mucho menos mantenerse, pero yo creo que sí hay más oportunidades ahorita. Y concretamente hablando aquí de Hermosillo, Sonora, que ya tenemos varios equipos como para que en tu casa, sin salir, tengas la oportunidad de escalar y ya hay desde tercera, segunda, las subs, creo, tres Sí. terceras y cimarrones. Entonces yo pienso que para el fútbol sonorense es como que los mejores tiempos que yo he visto para un futbolista que quiere trascender y que tiene el sueño de lograr. Es lo que yo pienso. Y siento que antes era súper. No, era más complicado. Con eso yo cierro, ¿no? Es mi Sí. pensar, no sé cuál es. Aquí en Sonora favorece mucho el biotipo, ¿no? El sonorense generalmente tiene condiciones físicas muy favorables. Alto y sí. En cambio, en el sur no son tan físicamente tan fuertes, pero intelectualmente tienen mayor convicción. Sí. Y el sonorense le falta disciplina. Hay muchos jugadores que tienen... Yo fui un jugador que, pues, una persona que nunca tiene muchas cualidades. Soy producto de la disciplina, de la perseverancia, tenacidad, ¿no? Claro. Pero hay muchos jugadores que tienen en forma innata esas cualidades. Uy, cómo hay en las ligas de Hermosillo de esos que siempre se escucha el comentario de no, este hubiera llegado si no es porque no entrena o se la iba tomando. O hay muchos casos y también, como lo dices tú, hay muchos casos de gente que a lo mejor no se veía, pero la disciplina los llevó. Creo yo, voy a dar un ejemplo, espero que no se enoje. Molina, el caso de Molina, ese fue picando piedra, o sea, Sí, claro. él se ganó su lugar picando piedra con disciplina, bien focalizado y pues todavía está activo en Así Pumas es. y puro equipo grande. Y por equipo grande. Y Puro donde equipo tienes que sacrificar ciertas situaciones de comodidad, de apartarte de la familia. Es la primera Eso. situación que por convicción tienes que darte cuenta. Y eso es lo que te fortalece como persona, como ser humano. Claro, Que vaya claro que sí, creciendo. te va haciendo fuerte. ¿A qué edad es cuando dices ya me voy a Hermosillo? Yo dejé de jugar muy joven, ¿no? Porque soy el hermano mayor de una familia, Sí. una familia pequeña. Éramos 5 integrantes, padre, mamá y 3 hermanos. Ok. Yo soy el mayor, ya falleció mi papá, mi mamá y mi hermano en medio. Quedamos Omar Iván y yo, ¿no? Ok, sí. Entonces, en cierta forma, a veces no hay ciertas condiciones, se dan una especie de chantajes sentimentales en la familia, de que Claro, tienes que sí, estar aquí, eres sí, mayor, sí. y eso es difícil, ¿no? Sucedió en tu caso, entonces te retiraste, como tú dices, joven. ¿A qué edad fue eso, más o Pues menos? cuando dejé de jugar, me involucré en el aspecto laboral. Sí. Es bien bonito en la vida hacer lo que te gusta, ¿no? Y si por eso te pagan, mejor. No, pues O sea, mejor. me gustó mucho la pedagogía, la didáctica. Terminé la carrera, no la ejercí inmediatamente, sino ya posteriormente. Y todo eso es ¿Qué carrera es, perdón? licenciatura en Cultura Física y Deporte. Ok, sí, claro. Más. Pues es que ya traías, digamos, ciertos conocimientos, porque sí es importante, parece que no, pero sí es un as bajo la manga el haber jugado. O sea, para ser entrenador, el haber jugado sí te da ciertas cositas. Entonces, estudiaste y luego inmediatamente dices que no ejerciste, ¿verdad? Sí, el fútbol es muy subjetivo porque te puedes lesionar y se acaba tu carrera. Sí. Si no haces una buena administración, tienes problemas. Yo conocí muchas personas que fueron figuras públicas, que jugaron y se retiraron y después te batallaron, con todo respeto, batallando en taxis, en restaurantes, porque la situación no supieron canalizar bien ese momento de gloria, ¿no? No se administraron, No se administraron se bien. volvieron locos. Porque también tienes la vida, es muy fácil. Sí. Entrenas 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde, cuando mucho, cuando hay doble sesión y tienes todo el tiempo libre. Yo sí sacrifiqué mucha, de hecho la vida social la estoy teniendo ahora. Sí. Yo sacrifiqué muchas cosas, pero no con un sentido de me arrepiento, sino en el momento era por convicción. Siempre me refugié en mis viejas drogas que he sido.
que han sido la música, el rock y las letras. Claro. El fútbol me gusta mucho, como me apasiona también verlo, sentirlo, jugarlo. Yo prefería jugarlo que estarlo viendo, ¿no? Ser copartícipe en lugar de ser espectador. Ok. Cuando entras a la Unison, ahorita me comentabas al principio que ahorita hablábamos de eso. ¿Cuál fue la complejidad en el fútbol femenil en la Unison? Porque estamos hablando de hace 35 años, como me dijiste. Sí. ¿Tu primer equipo, digamos, o tu primera experiencia dentro de la uni fue femenil? No, varonil. Ya Ok. después el femenil. Pero había una serie de tabús aquí de que no juegue fútbol femenil porque vas a perder feminidad. Y los hombres se encausan al voleibol. Una serie de trastornos, ¿no? Sí. Situaciones, tabús que tienes que trabajar, que un deporte favorece que no es que te cambie, sino que uno ya tiene esa situación y se la manifiesta, ¿no? Sí. En cualquier deporte. No vamos a hablar de que el fútbol es el mejor de los deportes, No. sino el maestro, el instructor, el entrenador, en ese caso, junto con el alumno, lo engrandecen o lo denigran, ¿no? Sí. Todo depende de cuál sea la visión. Sí. Todo te debe fortalecer en un equilibrio físico, mental, espiritual, estar trabajando. Y con las mujeres fue muy complejo porque En esos tiempos, En esos tiempos, la mentalidad sí estaba muy cuadrada, ¿no? Ahorita obviamente Sí, cambió totalmente. ahorita no- Entonces, esa complejidad es la que te refieres, que tuviste que a lo mejor labor de convencimiento y cosillas así. ¿Qué más, por sí. ejemplo, para...? Es bien complejo eso, pero anteriormente batallamos incluso para jugar. Teníamos que jugar con niños, con el Regis, con equipos de el fútbol femenil. Los uniformes eran grandes, grotescos, hechos de hombres. Ahorita hay muchos estilos femeninos. Ah, sí. Fueron cambiando. Ahorita que platicamos de cómo el fútbol, ahorita las condiciones, hay campos con pasto sintético, antes no de tierra, sí, de piedra, hombre. eran otras condiciones. Ya había querido yo que me hubiera tocado también por ejemplo, aquí en Hermosillo, pues me tocó en el Castro Servín, El Castro Servín. pero pues era un cochinero, Sí. con todo respeto. Sí, Y con todo. ahorita lo veo y digo, ¿por qué no me tocó ahí? Sí, O- hasta pista de Tarzán tiene. Sí, hombre, pero bueno, Sí. no nos tocó. Hoy en día todo ha cambiado. ¿Y cómo ves el fútbol femenil en la Unison? Ya con el cambio de mentalidad, obviamente si notas un cambio drástico, ¿no? Sí, las muchachas tienen más cualidades técnicas. Antes diferenciaba mucho el carácter, ¿no? Sí. Que jugábamos fútbol y las muchachitas decían, no, es que tienen muchos ovarios. Eso nos ayudó a trascender mucho. De hecho, hubo eventos en que el fútbol femenil dio la cara por el deporte universitario, en deporte de conjunto, ¿no? Ok. Sí, y de hecho, quiero preguntarte algo, a ver si tú sabes. He invitado a 2 jugadores de Búhos FC. El portero, ¿no? No sé si lo ubiques, Ramón, y el capitán, que es Eric. Platicábamos cada uno en su episodio que ese campeonato fue el primero, pero hay una versión que ya había habido un campeonato. ¿Tú lo conoces o sí fue el primero este? No. Haciendo un poco del uso de la historia, Sí. se ganó un campeonato anteriormente con jugadores, nomás que anteriormente podían jugar con instituciones educativas, gente que no estaba en institución. Ok, cachirules. Podían jugar mucha gente así y ahora realmente es un evento universitario. Sí. Le piden que el 50% de materias acreditadas. Sí, eso que las que está antes muy no. bien. Eso está muy Antes bien. no podía estar en nuestra institución como a Yael Borghetti. Le tocó jugar con la UAS y antes era muy común que te dan de alta en una carrera y esa fue un partido de Universidad de Sonora contra Veracruz y ganó Veracruz y Veracruz andaban jugadores profesionales, pero también con Universidad andaban O sea, jugadores. en la mesa, digamos que fue el campeonato. Ujú. Ok, Sí, algo así, pero después no trascendió mucho porque es escarbar y afectar. No lo toman como oficial, digamos, entonces. No. Porque me comentaba tanto Ramón como Eric que el profe Guerra sí les dijo, es el primero. Es el primero. Es el primero. Y es una muestra de cómo todos los equipos profesionales
van afectando de buena manera a los jugadores de aquí. Claro, lo importante es creer creer en lo que está haciendo uno. Claro. Y hay gente que tiene mucha convicción que no lo hace lo hace por convicción, no lo hace por conveniencia. Sí. Hay gente muy entregada aquí al fútbol. Se me olvidaron varias personas. Guerra es uno de ellos, Ferreira. Sí. Personas que se involucran tanto en deporte. Son apasionados. Llevan cuántos años ellos también en el fútbol. Sí, que a veces su esfera afectiva se involucran tanto en el fútbol que descuidan otras cosas, ¿no? Sí, su vida es el fútbol. Yo me acuerdo que en selecciones con el profe Ferreira, que va a estar aquí la siguiente semana, eran hasta 3 entrenamientos al día. O sea, su vida le ha dedicado su vida al fútbol. Sí. Y yo creo que es de los grandes entrenadores que por lo que averiguo de la historia del fútbol hermosillense. Yo no sé si sonorense, pero de Hermosillo yo, obviamente sin conocer toda la historia, pues para mí, a mis ojos, creo yo que es el que más ha aportado, el mejor formador, todo ese tipo de detalles. Una de las personas que iniciaron fue don Pedro Galindo, ¿no? Claro. Pero Enrique se le debe que trascendió con un equipo que se llamaba Colonia. Sí, en un evento de los barrios, en un torneo del PRI. Ese equipo ahí jugó Javier Hernández, el papá de Esquicamita. Ahí participó en muy grandes jugadores ahí, José Ramón Hernández, porteros de mucha trascendencia, muchas cualidades. Justo volviendo cuando yo estaba entrenando con él en selecciones de Sonora, no sé, como 15 años, nos metieron a una liga para prepararnos, para foguearnos, y nos llamamos Colonia como tributo a ese equipo. Pero sí, sin duda, el profe ya dejó su huella en el fútbol, así como tú dejaste ya tu huella en fútbol femenil. Me imagino que has de tener unos 1000 reconocimientos por parte de la Unison por tu trabajo. El trabajo muy bonito. Claro que lo económico te ayuda, pero hay cosas espirituales más importantes que no se compran. Y sobre todo que tengas la oportunidad de convivir con las muchachas que ahora ya tienen hijos, que algunas ya son profesionistas. Da mucho gusto, porque uno puede influir. Dicen que la educación no es enseñar algo que no sabe el alumno, sino es hacer de él alguien que no existía, ¿no? Influir en él de tal forma que puedas sentirte a gusto. Porque el trabajo de uno como entrenador no es enseñar nada más, sino es transformar. Ok, no, es que has sido formador totalmente, y tú sabes de tu trabajo, y por eso te da gusto haber puesto tu granito de arena en esos equipos femeniles. El fútbol es formativo y no hablo nomás de las categorías. En profesional sigue siendo formativo, te va moldeando como persona para bien si tú sabes moverte obviamente bien, y te felicito por tantos años ahí en la Unison. Quiero hacerte unas últimas preguntas. Están medio fuertes, pero vamos a ver qué dices. Si pudieras decirle algo a tu yo de 13 años, ¿qué sería? Dentro del fútbol, obviamente, ¿no? ¿Hay algo que te hubiera gustado cambiar? Uno aprende en base a ensayo-error, ¿no? Difícilmente modificar muchos patrones porque no sabes por dónde ibas a ir. Quizás esos errores te ayudaron a ser la persona que eres ahora, entender sin llegar a ser masoquista, ¿no? Sí. Sin estarlo repitiendo, porque dicen que el hombre es el único persona que vive agua sin tener sed, que come sin tener hambre y que habla cuando no tiene nada que decir. Sí. Entonces, eso es lo que le dirías a tu yo de 13 años. Es el consejo que le dirías. Pues volver a cometer las mismas situaciones, disfrutarlas, no lamentarse, sino estarse disfrutando y estarse formando. Disfruta más, sí, porque la vida se va rápido, pues. Claro. Y uno añora. Ahorita los jóvenes pueden hacer muchas cosas, pero no quieren. Y ya uno viejo ya quiere, pero ya no puede. Exactamente. Sí.
Eh, ¿Cuál es el mejor de toda tu vida, el mejor consejo que te han dado? Y obviamente de quién fue, si no se los puedes decir. Pues el mejor consejo, vivir, ¿no? No existir. No ser uno más, sino vivir, disfrutar, sentir las cosas, es muy importante. A veces nos limitamos el deseo de sentir. Ahorita le damos más importancia al placer momentáneo que simplemente a la oportunidad. Por ejemplo, vamos a un concierto de música y todo el mundo con el celular grabando, Sí, en lugar sí, de disfrutarlo. no están viviendo, pues no. Sí, Se están perdiendo. y vivir vivos, porque a veces estamos siendo modelos en serie, producto más de la misma sociedad, ¿no? Y por último, te preguntaba cuál es el mejor consejo que has recibido, pero ¿cuál es el peor consejo que has recibido a lo largo de tu vida? El peor consejo A que te veces hayan las dado. influencias negativas del entorno donde están, ¿no? Es más importante fortalecer el espíritu que estás adoptando, y constantemente vas a tener mucha gente que está a favor o en contra de ti, pero te quiere desvirtuar eso, Sí. esas ideas que tienes tú, los principios que uno busca. Y lo bueno y lo malo es muy relativo, porque para ti lo que es bueno puede ser malo. Claro. Sino más que nada pensar que es conveniente y que es inconveniente en el momento que estamos viviendo, ¿no? Claro. Tiene una influencia muy negativa de muchas cosas. Ya uno no sabe si lo toma o lo retoma. Lo importante es que aprenda uno a fluir. Cuando está uno joven, se está dando de topes, ¿no? Sí. Está chocando con las Sí. ideas. Pero después ya aprendes a fluir, que no te afecte. Claro. Entonces, ¿qué consejo le darías a las personas que nos estén viendo de 14, 15 años que tengan ese sueño de jugar fútbol? ¿Cuál sería el consejo con toda esa experiencia que tienes? Uno de los consejos, siempre ayuden a la idea de echarle ganas, ¿no? Siempre, Pero siempre. Pero si y él tiene ganas y este tiene ganas y se confrontan, es un montón de ganas. Claro. Va a ganar el que tenga más capacidad, más inteligencia, más perseverancia. Una de las situaciones, que lean mucho. El leer te ayuda a que mejores muchos aspectos, que reflexiones, que analices, que no nada más sea la evolución de cómo va el ser humano desde Neandertal a Cro-Magnon, Homo sapiens, hasta terminar siendo un zombie, ¿no? Sí. O sea, cómo vamos evolucionando, no involucionando. O sea, que tengan un sentido propio de pensamiento. Ok. Y que fortalezca mucho su esfera espiritual, su esfera afectiva, su esfera cognitiva, que no nomás sean... El echarle ganas. Echarle ganas. No nomás el echarle ganas, que busquen un equilibrio en su persona, ¿no? Exactamente. Es un muy, muy, muy buen consejo. Me dio muchísimo gusto platicar contigo, te agradezco tu tiempo. Sé que batallaron aquí para llegar, pero yo te agradezco muchísimo, te respeto mucho. Sí, y nomás me queda decirte gracias. No sé si quieres decir algo más. No, pues agradecer y desearte lo mejor de la vida, que es la vida misma, ¿no? Claro, muchísimas gracias. Y pues con esto terminamos. Estás en una conversa de fútbol. Mi nombre es Jairo. Nos vemos.